Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Fernando Espínola es un consultor de emprendimientos y de negocios. Está entre los organizadores de lo que va a ser el Startup Weekend regional. Para empezar, para dar una introducción, Fernando, de cómo se puede hacer un negocio en Internet, cómo se puede hacer una empresa en Internet. Bueno, hacer una empresa en Internet no es muy diferente a hacer una empresa de otro tipo, solamente la plataforma es la que cambia. En este caso la plataforma es Internet, una plataforma digital, y uno puede inscribir cualquier tipo de empresa en Internet. Ahora, la gran diferencia entre lo que es una empresa y una startup es allí donde normalmente la gente se confunde. La startup lo que está haciendo, en este caso, son negocios tempranos, están buscando aún su modelo de negocio, la forma en la cual rentabiliza su empresa. Entonces, muchas veces este tipo de empresas de una forma temprana de inicio, lo que normalmente hacen es que están buscando ese modelo y van cambiando normalmente en la forma en la que trabajan. A veces puede ser por unidad, por ejemplo, unidad de tiempo de venta, o por suscripción, por afiliados de usuarios, y eso va pivotando, incluso puede pivotar o puede cambiar, como normalmente se dice, características de su producto o su servicio, donde, por ejemplo, determinadas características se van agregando a medida que los usuarios van requiriendo de las mismas, ¿verdad? Hay empresas tradicionales que quieren entrar a este negocio de Internet, ¿lo pueden hacer y van a llegar a cambiar totalmente el modelo de negocio o se adaptan? ¿Cómo pueden hacer? Absolutamente, Joel. Hay muchas empresas que hoy tienen un negocio tradicional, un comercio tradicional que está sobre la calle esperando a la gente en un mostrador, y pueden venderse a través de esta plataforma digital, donde ya no requiere, por ejemplo, de solamente vender a conocidos del barrio o de la ciudad, y su negocio se convierte en un negocio global. Ese negocio global puede atraer a miles y miles de clientes, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que para eso es importante la penetración de Internet. Y hoy Paraguay todavía está por debajo del 50%. En la medida que eso vaya aumentando, también los negocios van a ir aumentando. Es clave el desarrollo de esa plataforma de Internet para que los negocios puedan florecer en esa plataforma, vale la redundancia, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Justamente de eso queremos enfocarnos también, Fernando. ¿Cómo hacer un negocio, básicamente? Recién lo decía Tania, la cooperativa universitaria tiene 102.000 socios. ¿Qué podemos venderle a 102.000 socios? Eso es lo primero que una persona que desea establecer un negocio, ya sea en Internet o por otra plataforma, tiene que pensar. Tiene que pensar en un problema, sí, por supuesto en un mercado, en un problema, una necesidad o un deseo que tiene un cliente o un número grande de clientes, y de esa manera comienza a inicia básicamente un proceso de negocios. Para eso hay que armarse con mucha paciencia y perseverancia. ¿Paciencia para qué? Para poder aprender, en el caso de que no lo sepan, herramientas básicas, por ejemplo en redes sociales. Hoy en Facebook uno puede vender sin ningún inconveniente. Basta con ver algún instructivo o comenzar a aprender desde cero con la práctica. Y por otro lado, perseverar. ¿Por qué? Porque hay que perseverar para poder introducir ese producto en el mercado, ¿sí? La forma de cobro, esto hay un tema muy limitado en Paraguay. Sin embargo, ya se pueden desarrollar con plataformas digitales actuales, por ejemplo, en giros a nivel telefónico o billeteras virtuales, donde uno puede cobrar por esos servicios o por los productos que va vendiendo. Y lo principal, generar confianza en los potenciales clientes. Eso creo que es lo principal que uno puede hacer para desarrollar negocios en Internet. Ahora, dentro de este evento Startup Weekend regional, uno ya puede llegar a lanzar su negocio si tiene una idea. Exacto. Déjame explicarte un poquito cómo es Startup Weekend. Startup Weekend es un evento donde se juntan personas apasionadas como nosotros en los aspectos tecnológicos. Aspectos como, por ejemplo, una empresa como la que estamos hablando o una solución digital. Se juntan tres tipos de personas: desarrolladores informáticos, diseñadores y personas con alto potencial o perfil para desarrollar negocios. Estas personas lo que buscan es armar equipo y a través de ese equipo generar una idea de negocios y desarrollar un producto mínimo viable. De esa manera vamos a juntar en la región trinacional, Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, a 3 países para poder desarrollar soluciones regionales que puedan luego ser una empresa de servicios a nivel digital. Emprendedores digitales, entonces es lo que buscamos desarrollar en el mercado local. Exactamente. El Startup Weekend es un evento de 54 horas que arranca un viernes y termina un domingo, donde estas personas se juntan y desarrollan esas ideas de negocios que en el futuro pueden ser una empresa bastante, por cierto, rentable, porque esa región es una región donde reciben muchos visitantes y hay mucho movimiento, y siempre el movimiento de personas traen innovación, traen cultura y principalmente traen nuevos negocios.
El desarrollo de negocios digitales, la industria de la tecnología, ¿en qué contribuye al crecimiento de la economía? Muchísimo. Hay que ver indicadores de países del norte principalmente, donde las plataformas fuertes de Internet hacen de que la economía virtual, en este caso, ¿sí? la economía digital, sea uno de los pilares de las economías emergentes. Brasil tiene 200 millones de habitantes, de los cuales 100 millones son usuarios de Internet. ¿Cuántos negocios se puede hacer allí? Entonces, hoy los negocios digitales están en franco crecimiento y creo que América Latina es la más rezagada de todas. De cualquier manera, va a contribuir muchísimo en los próximos años si Paraguay se pone las pilas y desarrolla un sistema, una plataforma digital que sea más rápida y que pueda salir a todo el mundo sin ningún inconveniente. Para estar más informado de este evento, el emprendedor digital o el emprendedor que quiere hacer una idea en Internet, ¿a dónde va a recurrir? ¿Cómo está al tanto de las novedades de este evento? Buenísimo, Joel, buena pregunta. Nos pueden seguir en www.facebook.com/Startup Weekend Trinacional, que es nuestra fanpage, y también en mi cuenta particular, @fespinolaprieto de Twitter. Uno puede ir siguiendo esas novedades y también otros consejos sobre estos temas. Para finales de abril, entonces, estaría oficializado. Para finales de abril va a ser el evento. En los próximos días vamos a estar oficializando por la fanpage la fecha exacta, y también queremos llevar de aquí de Asunción y principalmente de Ciudad del Este, donde queremos explotar la comunidad de startuppers, así le llamamos nosotros. Queremos llevar aproximadamente 40 personas de Paraguay. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.